procedimiento. Y ahora estamos viendo los vicios en la exteriorización. ¿Puedo repetir el vicio del objeto que justo se me cortó ahí? Magalí. Los vicios en el objeto. Sí. Volvemos entonces con los vicios en el objeto. Dijimos que el vicio en el objeto se va a dar cuando el mismo, es decir, el objeto, no sea lícito o no sea cierto o no se pueda determinar física y jurídicamente. Con lo cual, en este caso, el vicio va a ser de nulidad absoluta. Bien. Volvemos entonces con el vicio en la forma, ¿sí? Vimos el vicio en la forma en el procedimiento y justo estábamos viendo el vicio en la exteriorización y justo se nos cortó. Dijimos que la ley 19.549 especifica o dicta que el acto administrativo tiene que especificar la fecha y el lugar en donde se está dictando, y obviamente tiene que tener la firma de un funcionario competente. ¿Sí? Si el vicio es leve, es decir, supongamos que se equivocaron en la fecha, era, no sé, 2 de febrero y le pusieron 2 de enero, ¿sí? Entonces se puede sanear, ¿sí? Es una nulidad relativa, un vicio de nulidad relativa. Ya que, en principio, si ese acto no fue publicado aún, es decir, que no tiene exigencia con respecto a terceros, es decir, que la gente común no tiene que, al no saber que se publicó, es decir, al no publicarse, todavía no estaría vigente. Con lo cual, en ese caso, es una nulidad relativa, porque se puede sanear antes de emitir el acto administrativo. ¿Sí? Y por último, tenemos los vicios en la comunicación, que también es parte de la forma, ¿sí? Del elemento de la forma. En este caso, el acto administrativo debe ser notificado al administrado. Profe, Sí, se le... le hago una consulta, así me queda claro. Entonces, el vicio en el procedimiento es cuando no se cumplen los pasos de la ley 19.549. Sí. Y Tened en el, cuenta que los vicios en la forma son 3. O sea, sí, vicios en la forma tienen en el procedimiento, vicios en el procedimiento, vicios en la exteriorización y vicios en la comunicación. Eso integra la forma, ¿sí? O sea, son sí. todos los vicios dentro de forma. Ah, o sea que, o sea, tanto en el procedimiento, en la exteriorización, como en la comunicación, hay que seguir lo que diga la ley 19.549. De lo contrario, va a tener nulidad relativa o absoluta si el grado es leve o es grave. Sí, sí, ten en cuenta igual, como te dije, dentro de la forma
O sea, nosotros estamos viendo los vicios a los elementos esenciales, ¿sí? Uno de los elementos esenciales es la forma. Dentro de la forma tenés que puede haber vicios en el procedimiento, es decir, en el antes. Después podés tener vicios en la exteriorización, es decir, el durante, es decir, cuando se va a dictar el acto, o vicios en la comunicación, que sería el después, cuando ya se dicta el acto administrativo y se lo notifica a los terceros, ¿sí? Entonces en cada uno de estos momentos puede haber distintos vicios, que pueden ser de nulidad absoluta o de nulidad relativa, ¿sí? Depende del tipo, de la gravedad del vicio y del momento en el que se esté dictando, ¿sí? O que se esté dando cuenta, digamos, en qué momento se dio cuenta que ese vicio estaba en el acto administrativo. Sí, ¿Se genial, profe, entiende? ahora sí lo entendí mejor. ¿Y podría repetir lo de comunicación, por favor, que no llegué a copiar? Sí, es justo lo que estaba dando, así que no, lo repito de nuevo, no hay problema. Decíamos entonces, en la comunicación, para que el acto sea válido, se tiene que notificar al administrado, ¿sí? Si falta este requisito, el acto no va a producir efectos y se va a convertir en una vía de hecho, ¿sí? Es decir, no va a producir ningún tipo de efecto sobre el administrado porque en ningún momento se lo notificó. Ahora, si el acto administrativo se dicta y se publica en el boletín oficial, como debería ser, y en teoría se dicta también, se publica también en los diarios de mayor circulación, se asume que el administrado se notifica, ¿sí? Porque ahí ya en teoría se supone que todo el mundo debería saber que ese acto está vigente. ¿Entiende? Bien. Vamos a los vicios en la motivación, que es otro de los elementos esenciales. En Profe, este caso era Antonella, sí, decime. le hago una consulta. Entonces, el de exteriorización, el acto, si no se publicó o no se puede dar a conocer a terceros. Comunicación, exteriorización. Ese es No, el de pero, comunicación. claro, pero porque me quedó una duda del anterior. Ah, En ese caso, ¿el acto cómo se considera? ¿Nulo? ¿De nulidad nulidad relativa. relativa? Es de nulidad relativa. Si no se publicó y no se dio a conocer, es de nulidad relativa. ¿Por qué? Porque se puede sanear. Ahora, si vos lo dictás y te das cuenta después de que está mal el acto, es de nulidad absoluta. ¿Sí? Porque no puedes exigirle al tercero que haga algo que vos hiciste mal. ¿Entendés? Claro. Por eso, Perfecto. es de nulidad relativa siempre y cuando sea antes de la publicación. Bien, gracias. De nada. Y, profe, en la comunicación no existe la nulidad relativa, va a ser siempre absoluta en el caso, o sea, si no está notificado sería nulidad absoluta y si no, no sería nulo directamente. En la comunicación, vos ya estás dictando el acto administrativo, ya lo estás dando a conocer, ¿sí? El tema es que si de alguna forma vos dictás el acto, pero no lo publicás, ¿sí? Por eso ahí sería como una falla en la comunicación, porque vos dictaste el acto, ¿sí? Hiciste todo, pero te faltó lo más importante, que es publicarlo en el boletín oficial y en los diarios de mayor circulación para que justamente ese acto administrativo entre en vigencia. Porque si la gente no sabe que eso existe, no lo va a poder cumplir, ¿sí? Y el Estado tampoco lo va a poder, de alguna manera, obligar a las personas a que hagan lo que dice el acto, ¿sí? O a cumplir lo que dice el acto. Con lo cual, en ese caso,
el acto, más que acto, va a ser una vía de hecho, ¿sí? Ya no va a ser un acto administrativo, sino una vía de hecho. En todo caso sería, en este caso, no es que sería de nulidad absoluta o nulidad relativa, es que directamente es como que el acto no existe, porque si no se notifica, es como que nunca existió el acto, más allá de que en realidad técnicamente exista, pero nadie sabe que existe, salvo los que lo hicieron, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Vamos ahora con la motivación. La motivación, un vicio en la motivación implicaría una nulidad absoluta, ya que el acto se convertiría en arbitrario. ¿Por qué? Porque se estaría dictando un acto omitiendo la explicación del por qué se dicta el acto, ¿sí? O sea, un acto administrativo no se puede dictar porque a mí se me ocurrió y yo quiero que se hagan las cosas así. No. Tiene que basarse en el procedimiento, cumplir con la ley 19.549, tiene que haber un objeto, es decir, un antecedente de hecho o derecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No se puede dictar un acto administrativo porque a mí se me ocurre. Tiene que cumplir con todos los requisitos. ¿Sí? Profe, Tiene entonces, que explicar el por qué se dicta. eh, ¿por qué, o sea, se omita o puede ser también que se explique mal ¿Cómo? ¿Que se omita o qué? o que se explique mal? Sí, en realidad cuando vos, la motivación es el por qué se dicta el acto, ¿sí? Es la explicación del por qué se dicta el acto. ¿Recuerdan que yo les había comentado que en la motivación era el por qué y dentro del acto se debía explicar por qué se dicta ese acto, ¿sí? Porque al Estado, no es porque al Estado se le ocurrió dictar ese acto, sino porque las circunstancias ameritan que, no sé, que si los casos de COVID aumentan a más de 100.000, se vuelve a una fase 0, ¿sí? De cuarentena, ¿sí? Entonces, si emite un acto que dice vayan todos en cuarentena y no me dice por qué, y no me explica, no, porque mirá, los casos de COVID ya son muy altos, los hospitales están llenos, no hay personal de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estaría dictando un acto que es arbitrario. Ahora, si me explica que el sistema de salud está colapsado, que hay un montón de casos, y bueno, y todo lo del resto, o sea, si me explica el por qué se dicta ese acto administrativo, entonces ahí no habría un vicio, ¿sí? En la motivación. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Bien. Y por último tenemos el vicio en el fin o en la finalidad. En este caso, cuando se desvía del fin concreto del Estado, que dijimos que es el bienestar general, si se dicta un acto para el bienestar particular, eso sería un vicio al acto administrativo. Es un vicio que es de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque el acto, dijimos siempre que el fin del acto administrativo es el bienestar general. El fin del Estado en sí mismo es el bienestar general, ¿sí? Con lo cual, si el Estado dicta un acto que no es para el bienestar general, en ese caso, la nulidad sería absoluta, ¿sí? Porque se desvía del fin, o sea, no es el fin que se busca. En este caso, es la nulidad, perdón, es el elemento finalidad, el elemento fin de los elementos esenciales. Vicio al fin, exacto.
De nada, Maile. Bien. Con esto serían todos los vicios. Ahora vamos, cortito, vamos a decir cuándo se produce la extinción del acto administrativo y le damos el pie a Ale para que continúe con los que nos había quedado pendiente de las fuentes del derecho administrativo. ¿Sí? De nulidad absoluta, sí. Porque se desvía del fin, que es, el fin del Estado es el bienestar general. Si en el acto administrativo se persigue otro fin que no es el bienestar general, es nulo de nulidad absoluta. ¿Sí? Bien. Una de las formas de extinción del acto administrativo es cuando el acto termina de operar con sus efectos, ¿sí? Para el cual fue creado. Es decir, supongamos, se dictó un acto que es para construir una escuela, se construye la escuela, terminó de operar sus efectos, porque se cumplió con lo que dictaba el acto, ¿sí? Otra forma en que el acto se puede agotar como dijimos, es cuando cumple con sus efectos o con su objetivo. ¿Sí? Otra forma puede darse cuando el administrado renuncia a cumplir con el acto administrativo, ¿sí? O sea que obviamente el administrado tiene que cumplir de alguna forma con el acto administrativo. Profe, ¿puede repetir? ¿Qué querés que repita? ¿La primera parte de extinción? Entiendo que sí. ¿Y en qué casos podría anunciar el acto el administrador? Sí. En este caso dijimos primero que una de las formas de extinción del acto es cuando el acto termina de cumplir con sus efectos o con su objetivo, ¿sí? Es decir, el acto se creó para construir una escuela y se termina de construir la escuela, ¿sí? Se termina de construir, se inaugura, etc. ¿Sí? Con eso, si el acto administrativo fue solamente para crear esa escuela en particular, supongamos, se va a crear o se va a construir una escuela en la calle Azara al 100 en Loma de Zamora. ¿Sí? Bueno, se construye la escuela en la Azara al 100 y se habilita para que los chicos puedan ir a la escuela. Ahí ya estaría cumplido el acto administrativo. ¿Sí? También puede darse la renuncia del administrado, como dijimos, ya que la voluntad del administrado juega un papel importante para la eliminación del acto administrativo, que en este caso puede darse por revocación, que en este caso puede ser por razones de mérito o conveniencia, o también por ilegitimidad del acto, es decir, porque el acto se dictó no cumpliendo con algún requisito, es decir,
tiene un vicio, el acto, o también por la caducidad, es decir, porque el administrado no cumplió con su obligación. Esto se relaciona un poco con lo que vamos a ver después de contratos administrativos, ¿sí? El mismo ejemplo. Si en el caso de que se dicte un acto administrativo. Sí, Mauro, déjame terminar un segundo si querés. No, la caducidad ya no es saneable. No se puede sanear. Caduca y caduca. Decíamos entonces que esto se relaciona con lo que vamos a ver después de contrato administrativo, perdón, que lo vamos a ver el martes. En este caso, se dicta un acto para construir una escuela, pero la escuela la va a construir un tercero, es decir, ese acto va a dar lugar a un contrato administrativo, ¿sí? Entonces, ese tercero, ese administrado, no cumple con el contrato administrativo, es decir, con la construcción de la escuela. Con lo cual, caduca, de cierta forma, el acto administrativo. ¿Por qué? Porque ese acto administrativo ya no va a ser válido, y si se quiere construir la escuela, se va a tener que dictar otro acto administrativo que diga quién es el que va a realizar la obra, ¿sí? Porque el acto administrativo que se había dictado anteriormente decía que fulanito iba a realizar la obra para la construcción de la escuela tal, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entiendo que sí. Bien. Con esto terminaríamos con acto administrativo, ¿sí? Lean bien todos los apuntes que yo les subí al Classroom. Relean si quieren lo que fuimos dando en clase. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, me mandan un mail o, en todo caso, cuando entramos a la próxima clase, me preguntan y lo vemos, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. De última, si me quieren mandar mail durante el fin de semana para que sea más fácil, digamos, de responder, quizás, y para no olvidarse. Si no, bueno, si quieren esperar a verlo directamente en la clase, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna duda ahora, le damos o lo dejamos a Ale para que comience, o mejor dicho, pueda realizar y dar la clase de fuentes del derecho administrativo, ¿sí? Ale, todo tuyo. Bueno, chicos, buenas noches a todos, ya es de noche. Vamos a ver las fuentes del derecho administrativo. Sergio, ¿me vas a poder compartir? ¿Lo tenés para compartir la pirámide de las fuentes? Déjame ver que la busque. Ahora la busco y mientras voy a seguir dando y yo te la busco y te la... Búscala. Bueno, las fuentes del... ¿Qué es una fuente? Piensen en una fuente de agua. Una fuente de agua es algo que puede tener una forma de un animal, de una planta, algo de eso, de donde sale agua, de donde surge el agua. En el derecho administrativo, o en cualquier rama del derecho, si hablamos de fuente, hablamos de dónde surge algo, de dónde surge esa rama del derecho. Entonces, cuando hablamos de las fuentes del derecho administrativo, nos estamos refiriendo al origen Entonces, vamos a ver que hay un conjunto
de normas, de principios, etcétera, que tienen un orden jerárquico del cual surge el derecho administrativo. En la cúspide de ese orden jerárquico se encuentran la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Y en la base de esa pirámide se encuentran los principios generales del derecho. Principios generales del derecho. Lo que vamos a hacer ahora es explicar cada una de esas fuentes en el orden jerárquico que tienen, haciendo algún tipo de salvedad. Vamos a comenzar por la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la ley suprema de la nación. Ley suprema de la nación. Fue dictada en el año 1853 y sufrió algunas modificaciones hasta ahora que las vamos a ver en un ratito. La Constitución se dicta por parte del pueblo en ejercicio del poder constituyente, no del poder constituido. ¿Qué diferencia hay entre poder constituyente y poder constituido? El poder constituyente es aquel que tiene la población, el pueblo, para hacer surgir a la nación. El poder constituido, en cambio, es aquel que se conforma ya estando en existencia el Estado. Ejemplo, la Cámara de Diputados, ejemplo, la Cámara de Senadores, son poder constituido. En cambio, cuando se dictó la Constitución, se utilizó el poder constituyente y quienes la dictaron fueron denominados convencionales o congresales constituyentes. Bien. A nosotros nos interesa saber cuáles son las clasificaciones de las constituciones. Y vamos a ver 3 de ellas. La primera clasificación de las constituciones las divide en escritas y no escritas. Escritas y no escritas. Las constituciones escritas son las más comunes y su texto se encuentra volcado en papel, como ocurre con la Constitución argentina. Ahí tenemos el cuadro. Ahí está. Este es el orden jerárquico dentro de las fuentes del derecho administrativo. Lo que estamos viendo es la Constitución Nacional. Decíamos entonces que tenemos constituciones escritas y constituciones no escritas. Nuestra Constitución es escrita porque está volcada en soporte papel, y en la actualidad también podemos hablar de soporte informático. Pero existen estados, existen países en los cuales hay constituciones no escritas, que son aquellas que se transmiten de la fuerza obligatoria de la costumbre. Se trabó, Ale, repetilo porque se trabó. Se quedó con el... Bueno, decíamos que las constituciones no escritas se verifican en algunos estados, que son aquellos que forman parte del Commonwealth. Ahí lo estoy escribiendo. Commonwealth. Donde rige el Common Law. Common Law. Y esto ocurre en Gran Bretaña y los estados que están vinculados con Gran Bretaña, como puede ser Australia y en sí todos los estados de Gran Bretaña. Gales, Irlanda, Inglaterra, Escocia. ¿Bien? Allí no existe una constitución escrita, sino que está la constitución no escrita, que se transmite a través de la fuerza obligatoria de la costumbre. Obviamente, hay que tener una idiosincrasia muy particular para tener constituciones no escritas, porque si en la Argentina no seguimos lo que está escrito, menos vamos a seguir lo que no está escrito. Pero existen constituciones no escritas en otros estados. La segunda, entonces,
la primera clasificación de escritas y no escritas la denominamos según su texto. Yo lo voy escribiendo bien. Según su texto, constituciones escritas y no escritas. La segunda clasificación de modificación, y allí tenemos constituciones flexibles, constituciones rígidas y constituciones pétreas. Flexibles, rígidas y pétreas. Vamos a comenzar con las constituciones. Sí. Puede ser que se corte. Sí. Les hablo nuevamente. Ahí les volqué que hay constituciones flexibles, constituciones rígidas y constituciones pétreas. Bueno. Esperemos, tengo señal, mala señal hoy de internet, parece. Ayer yo tenía buena y los demás tenían mala. Igual lo doy de nuevo, no hay problema. Se estabiliza esto y lo vemos nuevamente. Entonces, voy a empezar por las constituciones. Ale, ¿estás? ¿Estás entre nosotros, Ale? Sí, profe. No, Alejandro Bellani te digo, no. Ah, sí. Perdón, también estaba Alejandro, yo digo Alejandro varias veces. No, Ale Bellaniti que estaba dando. No, es que estaba hablando él recién, pero pensé que querían la colaboración de algún alumno o algo así. No, pues justo vi que se cortó, que se quedó ahí tildado. Sí, se estaba tildando un No. poquito, igual no tanto, pero de golpe. Espérenme que capaz que sigue dando la clase. Para que le mando un mensaje. Problemas técnicos. Ahí está, a ver. Ahí accedió de nuevo, dice. Ahí. Puede pasar. Puede fallar, dijo Tuzán. Ahí está, ahí se está conectando de nuevo. Está silenciada, ahí está. Ahí volví. ¿Me escuchan? Cualquier cosa, si se vuelve a cortar, entro desde el celular, que es lo que estaba intentando. Porque está medio inestable la conexión. Bueno, ¿este es uno nuevo, Sergio, o todavía estamos en el anterior Zoom? Estamos en el anterior. Bien. El que estaba. Andá cantándome cuando quede un minuto porque no me aparece cuánto falta. Dale, 3 minutos te quedan. 3, ok. Bueno, entonces, estaba con la clasificación de constituciones flexibles, rígidas y pétreas. Las constituciones flexibles son aquellas que se pueden modificar fácilmente sin necesidad de recurrir a procedimientos excesivamente formales. Como por ejemplo ocurre con la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos puede ser modificada directamente a través de las enmiendas. ¿Me escuchan bien? Sí, Ale, se escucha perfecto. Bien, porque a veces me aparece el cartel que es inestable la conexión. Bien, entonces, en Estados Unidos no hace falta llamar a Convención General Constituyente para modificar la Constitución, sino que la pueden modificar directamente el Congreso.
que es lo que se hace a través de leyes comunes, pero que se denominan enmiendas. Y se utilizan mucho. Si ustedes ven películas yanquis, allí van a ver que en alguna película de abogados dicen me acojo a la tal enmienda, la tercera enmienda, la cuarta enmienda, segunda enmienda. Bien, esas son las constituciones flexibles. Luego tenemos las constituciones rígidas. Las constituciones rígidas se pueden modificar, pero para ello es necesario realizar un procedimiento bastante formalista. La Constitución Nacional es rígida. ¿Cómo se puede modificar la Constitución Nacional? Sergio, ¿tenés a mano la Constitución? Artículo 30, muy bien. ¿Lo podés leer? Sí, bancame un segundo que lo busco. Bueno, búscalo Igual la tengo acá, tranquilo. ahí Búscalo bancame 2 tranquilo. segunditos. Y vamos a ver que hace falta en nuestro país que se dicte una ley que declare la necesidad de reforma, y para que se pueda dictar esa ley es necesario que el proyecto de ley esté aprobado por lo menos por 2/3 del total, gracias Maylen, por 2/3 del total de los integrantes de ambas cámaras reunidos en pleno. Ahí Hasta está el la artículo reforma, 30. sí, hasta ¿Lo la leo? reforma, ¿qué, Sergio? ¿Te leo el Léelo, artículo léelo. 30? Léelo y Dale. después empezamos un nuevo Zoom. Dale. Dice, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2 de las terceras partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Bien, hagamos una cosa entonces, salimos y abrí un Zoom nuevo, ¿sí? Ok, dale. Listo.